A Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre tem a satisfação de dar início ao simpósio de vulnerabilidade social e psicanálise, organizado pelos participantes dos projetos SMED Pescar da Sociedade Psicanalítica, coordenados os dois projetos pelas colegas Alice Delkovitz, Mary Wolf e Maria Elizabeth Smith. Desculpe, agora a Luciana Seco agora está coordenando o projeto Pescar. Em nome da nossa sociedade, eu saúdo também a Isabel Cristina Teixeira Silva, que está aqui nessa mesa representando a senhora Maria Cláudia Bombassaro, que é diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, a senhora Silvia Santos, representante do projeto Pescar, e nossos convidados Carmen Rodrigues, Ana Gageiro, Bárbara Conte e José Carlos Gomes dos Santos. Desculpe. Desculpe. A vulnerabilidade do ser humano é um tema de maior importância para a psicanálise. Em seus primeiros trabalhos, por exemplo, no seu projeto para a psicologia científica, Freud ressaltou o desamparo e a vulnerabilidade do bebê humano e a influência desses fatores na estruturação do psiquismo. Tendo como base essa estruturação do psiquismo, Freud desenvolveu não somente um método terapêutico, como também um conjunto teórico para compreender não somente o indivíduo, como também a comunidade e a cultura. Fiéis ao espírito aberto para aceitar mudanças e novas hipóteses que caracterizou o pensamento de Freud, o movimento psicanalítico foi se transformando ao longo do tempo, ampliando sua capacidade de compreensão dos estágios mais primitivos do ser humano e, em função disso, trazendo acréscimos ao método terapêutico. Um fator importante nessas transformações tem sido o intercâmbio com outros setores do conhecimento humano, que ampliou a inserção da psicanálise e a possibilidade de atuar para além do contato individual, interagindo com o universo comunitário. E é justamente esse trabalho comunitário que vem sendo desenvolvido de forma pioneira pelos projetos SMED Pescar da SPPA já há 10 anos, beneficiando um grande contingente de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O amadurecimento desse trabalho tem como um dos seus resultados o simpósio que hoje se inicia. Durante o simpósio, teremos a oportunidade de debater temas oriundos desse trabalho e também de trocar ideias e experiências com os nossos convidados e com todos os participantes. Em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, gostaria de prestar nosso reconhecimento a todos os colegas que participam desse trabalho comunitário. E desejo que este seja um momento produtivo de debates e troca de experiências. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para a Kátia Wagner Heide, que é diretora de divulgação e relações com a comunidade da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial dos nossos convidados, Carmen Rodrigues, Ana Gageiro, Bárbara Conte, José Carlos Gomes dos Anjos, Dulce Marta Lino e Jorge da Silva Ferreira. Certamente, vocês poderão abrilhantar ainda mais o nosso primeiro simpósio de vulnerabilidade social. Gostaria também de dizer o quanto me sinto honrada e extremamente feliz de estarmos realizando este importante evento científico durante essa gestão em que estou como diretora de divulgação e ações com a comunidade. Sinto-me orgulhosa por termos esta equipe SMED Pescar da SPPA, equipe competente, dedicada e, sobretudo, desbravadora e pioneira do nosso Estado neste trabalho social com populações que vivem em intensa situação de vulnerabilidade. Trabalho que, para nós todos, torna-se cada vez mais necessário e imprescindível. Este simpósio foi gestado com muita dedicação,
certamente o resultado disto será de muito proveito e aprendizagem para todos nós. Sabendo do quão artesanal e, quiçá, quase uma arte, a possibilidade de articular a psicanálise com o social, um trabalho desenvolvido por vocês, gostaria de homenagear as equipes SMED e Pescar em o nosso simpósio, trazendo um pouco da poesia de Cora Coralina. Assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria que eu possa dignificar e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo. Assim aprendi a viver. Muito obrigada. Passo agora a coordenação, então, dessa mesa para Maria Elizabeth Slim. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria, em nome de todo o grupo SMED e Pescar, agradecer muito a presença de vocês todos, agradecer a diretoria que nos deu todo o apoio através da Kátia e a cada um dos colegas das nossas comissões que eu sei que estão vibrando hoje, porque é o coroamento de um trabalho já de anos e que tem nos dado uma abertura enorme, sim. Tá? Em especial, eu queria agradecer também para Isabel Cristina Teixeira da Silva, e que está coordenadora do ensino fundamental da SMED, representando a diretora pedagógica da SMED, Maria Cláudia Bolsonaro. Oh! Ai, que horror, está na cabeça da gente. Já entrei dando bomba, mas é a bomba que... Tá bem. Bom, e a Silvia, não dá para ver bomba. E a Silvia Regina dos Santos. Que a gente não conseguiu. E a Silvia Regina dos Santos, pedagoga especialista em educação popular e em dinâmica de grupos, gerente da Fundação Projeto Pescar. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. E agora, em nome de todo o grupo, de todos os dois grupos, nós vamos passar um filme que vai falar por nós. Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí. Olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. Eu gostaria agora, eu tenho a alegria de apresentar a doutora Carmen Rodrigues, que é psicóloga, doutora em educação e consultora da Unicef, fundadora do grupo Rio Platense de Psicanálise e Estudos da Educação, que coordena em Montevidéu o espaço de reflexão ABROHO, certo? Onde desenvolve ações e tarefas de pensamento clínico sobre as instituições. Como consultora da Unicef e de outras organizações internacionais e nacionais, foi convocada a colaborar no desenho de instituições e políticas
que dizem respeito à infância e adolescência. Atuou na Argentina como professora convidada de pós-graduação, desempenha importante papel como conselheira de grupos que intervém em contextos de alta complexidade. Pesquisadora dos territórios de instituições para a proteção de crianças, ela aborda a questão das crianças e adolescentes expostos a situações de extrema violência e reatualiza conceitos utilizados por outros autores e os aplica a situações de grande vulnerabilidade. O livro sobre o insuportável em instituições de proteção à criança, que nós temos aqui, está vendo aqui, que sintetiza sua tese de doutorado, é uma obra de referência para aqueles que trabalham e tentam elucidar os acontecimentos institucionais e seus sujeitos atuantes. Pensar em adolescentes é para ela uma prática constante e suas posições se tornaram uma contribuição significativa para aqueles que atuam nessa área. Então é um prazer enorme estar com ela aqui. ¿Está bien? Bueno, buenas noches. Yo estoy enormemente conmovida de la recepción de ustedes, de la invitación. Sinceramente, es para mí un gran honor. Y también, sinceramente, es enormemente complicado sostener este lugar ante ustedes en este momento de ustedes. Así que yo me alegro un poco del lapsus de Elizabeth, de ese acto fallido que instala desde el comienzo un fantasma. A ver, nosotros tenemos dos momentos que voy a compartir con ustedes. Lamentablemente mañana tendré que partir muy rápido y eso sinceramente es muy penoso para mí, pero no hay otra alternativa, tengo que salir porque bueno, no importa. Pero tenemos dos momentos, uno, el de ahora, que es sostener ese título que dice, interroga a propósito de la cuestión de la igualdad y de la cultura de la desigualdad. Y mañana, en la mañana, un tiempo para pensar las instituciones destinadas a la protección de la infancia, de modo que yo armé la cosa como sugerir un recorrido para pensar la cuestión de la igualdad y de la desigualdad, y mañana exponer muy brevemente lo que fue una tesis de doctorado que se materializó luego en su divulgación en un texto que anda por ahí, que se llama Lo insoportable en las instituciones de protección a la infancia. Entonces dejamos para mañana abrir un poco ese texto en términos de la producción del psicoanálisis. Mañana será un tiempo para Winnicott, un tiempo para, decíamos con los colegas, para discutir algunas versiones que han entendido que Winnicott es un psicoanalista liviano. No sé si eso pasa en Brasil, pero en Uruguay algo así. No más. ¿Qué es no más? No más. Que ya fue, que se valoriza. Sí, perfecto. Bueno, bien. Me voy a venir para acá. Porque yo encuentro en la obra de Winnicott un valor imponente. Así que mañana tendremos un rato para Winnicott, y yo elegí para hoy dos textos, volver a traer dos textos que seguro todos ustedes han leído muchísimas veces, que entiendo que en estos tiempos son de una pertinencia importante, dos textos freudianos. Uno, El porvenir de una ilusión, y otro es Tótem y Tabú, como dos textos
en donde uno puede encontrar mucho en Freud a propósito de una discusión sobre la cuestión de la igualdad y de la desigualdad. Pero el recorrido que sugiero que hagamos, bueno, como ven, yo intento que esto no sea una conferencia así como cerrada, sino que en general hago así, pero también hoy me pareció que era un modo de sostener este momento realmente difícil, de pensar estos temas en el Brasil de estos tiempos. Y traerlo así, más que como un texto cerrado pronto para publicar, más como unos libros abiertos, así, como para intentar sobrevivir agarrándonos de algunas lecturas y sugerir unos recorridos sobre unos textos. Los freudianos ya me referí, pero voy a sugerir también, y voy a empezar por ahí, traer muy brevemente algo del pensamiento de ese filósofo que dedicó tanto de su obra a pensar la cuestión de la igualdad, que es Rancière. No sé si ustedes conocen Rancière. Y algunas producciones más que nos ayudan a pensar esta cuestión, como son algunos textos de Pierre Legendre, que es un psicoanalista, jurista francés, y bueno, y algunas producciones más de Denis Merklen. Quiero decir, me traje esos textos para que nos acompañen un poco y sugiero ir haciendo un recorrido por ellos. ¿Estamos bien con el idioma? Si yo hablo así, lento, estamos bien. Muy bien. El primer punto es de donde yo podría hablar una noche de estas en una institución que valoro como pocas, en un territorio donde soy extranjera y donde me conmueve profundamente lo que están pasando en estas tierras. Sepan que mucho más allá de Brasil se sufre alguno de los efectos de lo que se ha materializado en algunos lugares de América Latina. Y sepan que algunos estamos totalmente comprometidos a que haya paz en este país. Por eso quería recordar, en primer lugar, a un autor que no mencioné ahora, pero que Giorgio Agamben, un filósofo italiano, en ese texto que se llama, en la que él se pregunta qué es lo actual. Y si ustedes recuerdan, Giorgio Agamben, retomando a Nietzsche, nos dice que no hay tiempos más oscuros que los actuales. Así que por supuesto que estamos en un tiempo de total oscuridad, donde no hay modo de entender lo que se está jugando en la actualidad. Y a su vez, tal como sugiere Giorgio Agamben, tenemos que hacer un enorme esfuerzo de pensamiento y de volvernos lo que Agamben dice, volvernos lo más contemporáneo que podamos, en el sentido de tomar distancia de este tiempo para poder pensarlo. Ese es un punto de partida. Ahora, cuando uno se propone pensar la cuestión de la igualdad, de esta cultura de la desigualdad, uno no puede eludir estos dos textos freudianos. Uno es El porvenir de una ilusión y otro es Totem y Tabú. El texto El porvenir de una ilusión, hoy hay que darlo vuelta. Quiero decir, preguntarse cómo podemos tener la ilusión de un porvenir. Y ya Freud alertó, voy a leer directamente a Freud en un párrafo, de algo que fue una alerta que Freud puso ahí en este texto, cuando dice: cuando una civilización no ha logrado evitar que la satisfacción de un cierto número de sus partícipes tenga como premisa la opresión de otros, en ese caso, en el caso de esa civilización, no puede esperarse por parte de los oprimidos
una asimilación de las prohibiciones culturales, pues por el contrario, se negarán a reconocerlas. Tenderán a destruir la civilización misma y eventualmente a suprimir sus premisas. La hostilidad de estas clases sociales contra la civilización es tan patente que ha monopolizado la atención de los observadores, impidiéndoles ver lo que latentemente abrigan también las otras capas sociales más favorecidas. No hace falta decir que una cultura que deja insatisfecho a un núcleo tan considerable de sus partícipes y los incita a la rebelión no puede durar mucho tiempo, ni tampoco lo merece. Freud dice en este párrafo muy claramente cuáles son los efectos de una cultura de la desigualdad. Cuando decimos una cultura de la desigualdad, acá sí hay que ir un poquito a Rancière. Porque, como ustedes saben, la igualdad ha sido siempre una quimera. Es decir, no hemos sido realmente nunca iguales. Pero lo que llamamos una cultura de la desigualdad, y esto es lo que trae Rancière en un texto muy reciente, en una entrevista que se le hizo hace apenas una semana, cuando él dice: nunca hemos alcanzado realmente la igualdad, pero de a ratos y por fuerza del trabajo de algunos no hemos cesado de buscarla. Es decir, para algunos buscar la igualdad es la única manera de vivir. Pero es cierto, dice Rancière, no todos quieren la igualdad. En estos tiempos, en este siglo XXI, en este neoliberalismo tal cual se ha instalado, hay dos cualidades de esta civilización apoltronada en el neoliberalismo. La primera es que estamos parados, hay quienes sostienen como posición estratégica pensar una sociedad sobre la desigualdad. Es decir, son tiempos donde hay quienes sostienen que hay sociedad, que es posible apoyar a la sociedad sobre la desigualdad. Eso es una posición política de una naturaleza propia de estos tiempos. No exclusivamente de estos tiempos, pero son estos tiempos donde se sostiene como posición una búsqueda, una estrategia dirigida a apoyar la sociedad en la desigualdad. Ese es el relato político de estos tiempos. Dice Rancière, hay un odio a la igualdad. Hay un desprecio, como si la igualdad fuera algo infame. La política, cuando pasa esto, dice Rancière, cuando estamos en unos tiempos donde lo que se busca y lo que se sostiene es apoyar la sociedad sobre la desigualdad, estamos ante una naturaleza distinta de lo político, dice Rancière. Y paradójicamente, la política que sostiene que es posible tener una sociedad sobre la desigualdad es una política que se define como la no política. Yo creo que estamos en tiempos muy próximos a eso. En unos tiempos donde hay quienes sostienen, y creo que en Brasil hay muchos, hay demasiados, que sostienen que es posible apoyar la sociedad sobre la desigualdad
y que es posible una política que se defina como la no política. Les voy a leer algunos párrafos de lo que dice Rancière directamente. La novedad reside esta vez en que la extrema derecha está volviendo a ser exitosa en su evocación a símbolos identitarios muy primitivos, muy elementales. De modo que lo que se produce es una fusión entre los símbolos identitarios propuestos por la extrema derecha y la fe política en una desigualdad programada. Es decir, no voy a extenderme demasiado en Rancière, pero quiero decir que si vamos a pensar la cuestión de la igualdad, tenemos que pensar que hay quienes sostienen en estos tiempos una desigualdad programada. Y lo que se está programando no es la igualdad, sino la desigualdad. Y se está programando apoyar la sociedad sobre los principios de la desigualdad. Y esto es de una naturaleza totalmente distinta a la quimera de la igualdad. Es decir, la verdad es que la igualdad no la hemos alcanzado, pero algunos pensamos que la sociedad humana solo puede reposar sobre el principio de la igualdad. Y que la única búsqueda política posible es la búsqueda de la igualdad, aunque no la alcancemos. Pero fíjense la posición política radicalmente distinta entre la búsqueda de la igualdad y la programación de la desigualdad. Estamos en tiempos donde lo que se programa es la desigualdad. ¿Por qué? Diría uno. Volvemos a Freud. En el mismo texto. En el porvenir de una ilusión. Uno de los rasgos más imponentes de esta trampa en la que caen las mayorías que se suman a la programación de la desigualdad. Freud, ¿qué nos diría? ¿Por qué las mayorías se sumarían a semejante cosa? ¿Por qué? Dice Freud, Cayo es un mísero plebeyo, agobiado por los tributos y las prestaciones personales, pero es también un romano y participa como tal en el magma empresa de dominar a otras naciones e imponerles leyes. Esta identificación de los oprimidos con la clase que los oprime y los explota no es, sin embargo, más que un fragmento de una más amplia totalidad, pues además los oprimidos pueden sentirse efectivamente ligados a los opresores y a pesar de su hostilidad ver en sus amos su ideal. Freud. Si no existieran estas relaciones satisfactorias en el fondo, sería incomprensible que ciertas civilizaciones se hayan conservado tanto tiempo a pesar de la justificada hostilidad de grandes masas de hombres. Esto es terrible. La pregunta de estos tiempos es qué hace que las mayorías odien, digo lo odiemos por esa parte en la que yo es nosotros. Más a los oprimidos que a los opresores. Que les temamos más a los oprimidos que a los opresores. Que estemos más dispuestos a construir al enemigo en los oprimidos que en los opresores. Ustedes saben, estamos en un tiempo de desigualdad impresionante. Algunos dicen que la sociedad actual es más desigual o tan desigual como lo fueron las sociedades occidentales de antes de la Revolución Francesa. Estamos ante esa dimensión de la desigualdad. El 10% de la población del mundo tiene más que todo el resto. Yo quería empezar por acá para ubicar que algunos somos unos luchadores de la igualdad, pero los tiempos en los que estamos trabajando son los tiempos donde se planifica la desigualdad. Y donde por efecto de esa planificación de la desigualdad estamos tocando unos tiempos de una desigualdad inconmensurable. Estamos realmente en riesgo.
Hay que tener la ilusión de un porvenir. Habría que tener la ilusión de un porvenir en tiempos de extrema desigualdad, donde la programación de esa desigualdad está totalmente activa, funcionando con una eficacia impresionante. ¿Cómo podemos tener la ilusión de un porvenir? Por supuesto no tengo ni idea. Pero vuelvo a Freud. Vuelvo a Freud en El porvenir de una ilusión, cuando él termina ese texto. Y ustedes se acuerdan, ¿no? Él se inventa un discutidor en ese texto. Se crea un discutidor para discutir a propósito de la cuestión de la religión y esa función de la religión de ligar, de producir, de religar. Y él discute, decía, no puede ser. Eso es una ilusión, las religiones no son lo que liga, eso es una ilusión. Y discute con este personaje. Siempre se inventa esto. A mí me parece una parte magnífica de Freud, ese modo de escribir y de producir, inventándose unos discutidores. Y acá está discutiendo con este que se inventó. Y entonces lo tiene convencido de que el problema de lo humano, el problema de las sociedades humanas es que nos habita lo que nos habita en el fondo, y que todos somos trabajados por esas pulsiones que se quieren realizar y que atacan la cultura, y que somos eso en el fondo, somos ese, y que hay que hacer un trabajo enorme para domar ese fondo pulsional que nos habita. Y entonces le dice a este discutidor, bueno, ok, creo sinceramente que defiende usted una causa perdida, hablando de la religión. Podemos repetir una y otra vez que el intelecto humano, podemos repetir una y otra vez que el intelecto humano es muy débil en comparación a la vida instintiva. Esta es la hipótesis del psicoanálisis. El intelecto humano es muy débil en relación a la vida instintiva. E incluso podemos estar en lo cierto. Pero con esa debilidad sucede algo especialísimo. La voz del intelecto es apagada, pero no descansa hasta haberse logrado hacerse oír. Y siempre termina por conseguirlo, después de ser rechazada infinitas veces. Es este uno de los pocos puntos en los cuales podemos ser optimistas en cuanto al porvenir de la humanidad. Pero ya supone bastante por sí sola. Yo entiendo de este texto, que por supuesto tiene muchas lecturas, como siempre Freud ha abierto tantas lecturas. Yo entiendo que él está diciendo que por más que seamos esos animales incapaces de vivir juntos, que gocemos más con la desigualdad que con la igualdad, que usemos al otro para comerlo, para destruirlo, para erotizarlo, aunque seamos eso en el fondo, y aunque seamos más arrastrados por ese fondo pulsional que vuelve la vida en común imposible, aún así tenemos esa parte pequeña pero persistente que es la posibilidad de pensar. Entonces yo creo que si hay un porvenir, si podemos tener la ilusión de un porvenir, creo que Freud acierta. Yo creo que Freud dice bien, si tenemos la ilusión de un porvenir es porque tenemos la capacidad de pensar. Y por lo tanto, son tiempos para pensar. Y ahora quiero decir que para mí pensar es, ustedes saben, es muy difícil. Pero pensar es otro psicoanalista, que es Cornelius Castoriadis, el que define el pensar como el elucidar. Si ustedes recuerdan, Cornelius Castoriadis dice, para ser autónomos, para poder tener vida autónoma, para no estar titiriteados por la máquina que planifica la desigualdad, para no entrar en nuevos nacionalismos, para que el fascismo no retorne, para que no seamos títeres de una máquina que programa la muerte de la mayoría, hay que pensar. Y pensar es elucidar. ¿Y qué es elucidar, según Castoriadis? Es saber lo que, pensar lo que hacemos y saber lo que pensamos. Entonces yo creo que Freud en El porvenir de una ilusión nos dice que para tener la ilusión de un porvenir
lo que no nos pueden sacar, lo que no podemos perder, es la capacidad de pensar. Son tiempos para entregarlo todo, menos el pensamiento. Son tiempos donde podríamos estar en riesgo de ser arrasados por unos tiempos donde se planifica la desigualdad hasta el fin del mundo. Son tiempos para elucidar, son tiempos de una enorme tarea de elucidación, y yo confío que son estas instituciones las que son capaces de erguir sobre las pulsiones el pensamiento. Eso creo que nos dice Freud en El porvenir de una ilusión a propósito de qué podríamos hacer con esta cultura de la desigualdad. Solo habrá porvenir si recuperamos esa capacidad de elucidar. El segundo texto que quería traer a propósito de la reflexión de la igualdad y de la desigualdad es Totem-i-Tabú. En Totem-i-Tabú, un texto impresionante, por lo menos yo no sé qué les pasa a ustedes, pero es un texto al que yo he vuelto decenas de veces, y cada vez que vuelvo le encuentro algo de lo que no entendí, o de que es un texto interminable. Y han habido sobre ese famoso mito de la horda primitiva muchas lecturas. A mí me gusta la lectura social del mito. Quiero decir, ese ribete, ese costado del mito que, bueno, ¿qué hace eso que algunos querríamos hacer todo el tiempo? Que es borrar las fronteras entre el psiquismo individual y la producción colectiva. Es decir, ese trabajo, y creo que ustedes están en esto cuando dicen un psicoanálisis que se ocupe de lo social, todos estos autores que han trabajado en esa frontera, no para erguirla, sino para diluirla, para volverla porosa, para comprender los pasajes, para comprender cómo finalmente ese famoso enunciado de Freud, toda psicología social. Y a mí me gusta la lectura que hizo de ese mito, de la horda primitiva, otro psicoanalista como Eugene Enríquez, o como el propio Cornelio Castoriadis. Yo quiero retomar esta parte del mito, cuando el mito nos da a ver que para que tengamos vida en común, para que podamos vivir en sociedad, hay que instituir ciertos tabús, y que no podemos vivir juntos si no instituimos ciertas leyes que le pongan a esos bajos instintos que solemos tener una tramitación, una vía oblicua, eso hace la vida social con las pulsiones. Les ofrece un trabajo oblicuo, ¿no? Las saca a pasear, les dice, bueno, no, vamos a hacer un recorrido. Ellas querrían ser ciegas, sordas, así brutas, ir directamente, pero el trabajo de la sociedad es siempre ese trabajo de darle a las pulsiones un recorrido oblicuo. ¿Entienden oblicuo? Okay. Cuando nosotros trabajamos, vamos a los territorios donde vive no la vulnerabilidad social, esto lo conversamos con las colegas, no la vulnerabilidad social, la injusticia. Yo propongo que saquemos algunas palabras que hemos puesto que están muy bien, pero a su vez son un eufemismo. La gente que vive ahí no es vulnerable. La gente que vive ahí nació y creció en los territorios donde vive la injusticia.
¿Quién más que los psicoanalistas saben la importancia de las palabras? Entonces, cuando la gente nace y crece en los territorios de la injusticia, los territorios de la injusticia no son solo un lugar en el que se distribuyó mal lo que teníamos, no son solamente una cuestión de reparto de los bienes materiales. Quiero decir, los territorios de la injusticia no están hechos solos de pobreza, están hechos de pobreza y de algo más. Están hechos de pobreza, entendiendo la pobreza como esa cuestión material del que se quedó sin parte. Rancière lo llama así, a los sin parte. ¿Quiénes son ellos? Los sin parte. Son los que se quedaron sin parte. Nos repartimos entre todos nosotros lo que había y a unos los dejamos sin parte. Esa acción de dejar a un número importante de población, como dice Freud, nos hace preguntar si esa civilización puede continuar. Y si no estamos planificando el fin de la civilización misma. Pero además, cuando uno vive, crece en los territorios de la injusticia, no tiene un problema solo de carácter material. Tiene otro problema, quizás más acuciante, que es un problema de filiación y de inscripción en el orden de lo común. Es decir, uno es un paria, uno es un resto. Uno podría decir, los que están ahí son los sacrificables de las tribus primitivas. ¿Se acuerdan? Cuando había que darle los reyes, había que sacrificar a alguien. Uno puede decir, ahí están los sacrificables, los que hemos sacrificado. No sabemos a qué Dios se lo dimos, pero lo sacrificamos. Cuando uno hace eso, lo que pasa ahí, el problema que pasa ahí, no es solamente una cuestión económica, es una cuestión de subjetividad. Por eso hay una diferencia entre la pobreza y la exclusión. Hay otro problema entre la pobreza y la expulsión. Yo prefiero pensar que no es exclusión lo que está en juego. Lo que está en juego es una expulsión. Lo que nos enseña Tótem y Tabú es que los humanos siempre podríamos retornar a la horda. ¿Qué quiere decir el retorno a la horda? Quiere decir que podríamos retornar a las caídas de los tabú que hacen sociedad. Cuando nosotros intervenimos en los territorios de la injusticia y nos encontramos con la subjetividad de la expulsión, nos encontramos con los efectos en la subjetividad, no bajo la forma de la carencia material y económica, que ya es bastante penosa, pero también con el retiro de una relación de filiación con esos conglomerados simbólicos, eso es lo que dice Freud en Tótem y Tabú, que hacen sociedad. No sé si logro explicarme bien esto. Entonces, a lo que asistimos y lo que nos aterra, hablábamos con los colegas hoy en la entrevista, de esa subjetividad de la expulsión, es que en ese gesto de enviar a los otros afuera de lo social, lo que pasa es que cae la relación con los conglomerados simbólicos que hacen sociedad y que le permiten a la expulsión, es una tramitación que permite la vida en común. Entonces el incesto aparece y entonces la relación con la muerte es otra, y entonces lo que llamamos la exclusión, expulsión social son los efectos de la desigualdad planificada y cronificada sobre una subjetividad que se desliga
de los conglomerados simbólicos que necesitamos para vivir juntos. El problema para mí es que es donde se empieza a contar esta película. Hay quienes empiezan a contarla así y dicen, ven, son unos antisociales y son unos primitivos que no tienen ni ley del incesto ni respetan las reglas de la vida y la muerte. Sí, pero esto empezó antes. Empezó cuando, por efecto de la injusticia social, los enviamos afuera de los conglomerados simbólicos que hacen sociedad. Entonces esto se parece al retorno de lo reprimido, pero no es reprimido, es expulsado y vuelve. Y vuelve. Y atenta con el lazo social y ataca la cultura, claro que sí. Pero entonces, ¿quiénes somos? ¿Somos callo? ¿Que no entendemos? ¿Somos callo? Todos nosotros somos callo, que pensamos realmente que el problema, el mísero plebeyo, ¿quién somos? El mísero plebeyo. Somos el mísero plebeyo que creemos que el problema de la sociedad lo crean los oprimidos. Somos los míseros plebeyos. Hay que pensar. De vuelta, Freud dirá, solo pensando tendremos la ilusión de un porvenir. Los efectos de la desigualdad, los más fuertes, están en Freud. Es que si planificamos la desigualdad, seguro se atacará la cultura y seguro los tabú empezarán a tambalear. Eso ya lo sabemos. El punto es que si le creemos a Rancière cuando dice lo peor de este tiempo es pensar que lo que hay que hacer es hacer un trabajo de salida de lo político, es decir, esa posición apolítica, o vamos a tomar las posiciones políticas que vuelvan a instituir la igualdad como quimera, la igualdad como relato, la igualdad como lo que seguro no alcanzaremos, pero no somos los mismos si ya no luchamos por ella. Y finalmente, de tanto luchar, la sociedad se vuelve más justa, más distributiva. Porque además, la cuestión de la igualdad en Rancière, y acá yo quiero pasar, después de esta primera ubicación de lo que yo entiendo son lo que Freud ha dicho a propósito de una cultura de la desigualdad y cuáles son las consecuencias que ya Freud alertó de que estarían en juego. Hoy estamos asistiendo a eso. Solamente que somos callo, somos el mísero plebeyo que creemos que en efecto este es un problema de los oprimidos y no es un problema. ¿Quién atacó primero la cultura? ¿Los que se quedaron sin nada o los que se quedaron con mucho más de lo que necesitaban? ¿Cuál es el ataque a la cultura? ¿Quién vuelve a la vida en común imposible? Bueno, dicho esto, uno tiene que, entiendo que estamos acá porque muchos de ustedes, yo misma, querríamos hacer una contribución, porque entendemos que hay un trabajo en las políticas públicas, en el territorio, con la gente, que llegamos ahí. Bueno, ahora querría hablar un poquito de esa tarea, de ir ahí donde viven los que atacan la cultura, donde viven los que se quedaron sin parte, donde uno va a qué, uno vuelve aterrado, porque por la pena, pero también porque se encontró con las caídas de los tabús. Este es un elemento sustantivo para el oficio. Yo entiendo que mucho de lo que afecta al psiquismo de quienes intervienen y muchísimo del malestar
y del sadismo y de los líos que se arman en la subjetividad de quien interviene ahí tiene que ver. Entonces mi tabú Freud dice: los primitivos no le temían a nada tanto como al incestuoso. Yo creo que seguimos con los mismos temores, como sabemos desde hace tiempo. Yo le llamo, junto con unos colegas que integramos este grupo de psicoanálisis y educación, Graciela Frigerio de Argentina, Daniel Gorinfeld y muchos otros colegas que trabajamos en las instituciones educativas sosteniendo que el psicoanálisis tiene cosas para decir. Trabajamos en las políticas públicas sosteniendo que el psicoanálisis tiene un acervo tan teórico como práctico que es importante que esté. Y tratamos de construir esa relación, no construirla, porque eso ya está construido desde el principio. Ya dejó Freud las señales de algo de esa relación, pero es verdad que también la relación entre el psicoanálisis y las instituciones de la sociedad son ese territorio inexplorado que el mismo Freud tuvo la valentía de recorrer cuando se la vio con la histeria. Quiero decir, yo entiendo que una posición psicoanalítica es esa posición, entiendo yo, y esto lo digo con mucha modestia, porque muchos pensarán lo contrario, que no se trata, el psicoanálisis no nació de conservar lo que estaba, el psicoanálisis nació del riesgo de ir a lugares donde no se había ido, y que ese espíritu aventurero, ese espíritu explorador, ese espíritu de riesgo, es algo constitutivo en el origen mismo del psicoanálisis, y no habría un psicoanálisis sin eso. Yo creo que tampoco hay continuidad del psicoanálisis sin eso. A esa tarea que se lleva adelante en lo social, le llamamos a algunos los oficios del lazo. Los llamamos así, los oficios del lazo. Elegimos oficios, ¿no se entiende? Oficios del lazo social. No, dice así, pero no es el lazo, es un poco así, porque hay que ligar, a la función hay que ligarla, porque si no se hace vano. Pero es un oficio de enlazar, es un oficio de filiación. Para pensar la esencia de esos oficios, que no son, si uno lo piensa en los campos disciplinares de la modernidad, los oficios del lazo no son un patrimonio de los psicoanalistas, por supuesto que no. Estos oficios a los que querríamos aludir los llevan adelante los maestros, los educadores, los médicos, los que trabajan en los juzgados, también los psicoanalistas, los psicólogos, los trabajadores sociales. Todo el tiempo dentro de la política pública y de las instituciones educativas se están desarrollando estos oficios del lazo. ¿Cuál es la función? Mañana vamos a hablar de lo que yo entiendo que es insoportable de esos oficios. Pero lo dejamos para mañana, esto de lo insoportable. Hoy, otro rasgo. ¿De qué se tratan esos oficios que se llevan por todos lados en las políticas públicas y educativas? Yo sugiero que una de las esencias de ese oficio es la transmisión, en el sentido de lo que Pierre Legendre definió como el inestimable objeto de la transmisión. El inestimable objeto de la transmisión. Es decir, ¿qué le transmite una generación de grandes a una generación de nuevos? ¿Qué hay que transmitir? ¿Y de qué se trata ese objeto, si fuese un objeto, que es inestimable porque no tiene valor, porque es imponderable? ¿Están bien las palabras? ¿Nos entendemos o qué? ¿Qué es ese objeto? Bueno, hay un texto de Pierre Legendre que se llama así, El inestimable objeto de la transmisión. Es un texto de una riqueza impresionante. Yo voy a decir muy resumidamente, de qué se trata ese objeto, ese inestimable objeto de la transmisión.
Pierre Legendre va a decir que la sociedad reposa sobre lo que él llama una función genealógica, es decir, algo que va de generación en generación y va. Ustedes saben, los que trabajan en políticas públicas, saben la insistencia que existe en ciertas visiones que dice que los problemas que tenemos en esta sociedad son problemas de algunas familias. Ustedes conocen ese enunciado. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Y porque son esas familias que hacen lo que hacen. Entre otras cosas, se les caen unos tabú. Se les caen unas cosas. Cuando uno va a leer a Pierre Legendre, descubre cuán encubridor es ese enunciado. Porque lo que nos va a decir Pierre Legendre es que para que una familia, un hombre minúsculo, una mujer minúscula, nosotros, esos hombrecitos y esas mujeres que somos chiquitos, hagamos esa tarea de transmitir de generación en generación lo que permite la vida en común, para que eso ocurra, por transmisión genealógica, tenemos que estar ligados a algo que está afuera de la familia y viene de antes. Acá el psicoanálisis tiene muchos autores para referir a esa filiación con algo de lo social que baja por función madre y padre, pero que es anterior y está afuera. Es esa terceridad que distribuye una ley que permite que las relaciones familiares cumplan con la función genealógica de filiar, de impedir el incesto, de transmitir una relación con la vida, de que los tabús se reediten en cada lazo. Pero el psicoanálisis sabe, y el psicoanálisis debería alertar a esos prejuicios familiaristas, porque el psicoanálisis sabe que para que una familia funcione, tiene que haber algo afuera que terceriza los lazos y que instituye desde antes y afuera las relaciones familiares. Nosotros podríamos decirlo así, y esto es un acervo del psicoanálisis. Yo no sé si otras disciplinas lo saben tanto. ¿Qué podríamos decir si nos ponemos muy psicoanalíticos a discutir con ese enunciado que quiere creer que los problemas son las familias? ¿Qué diríamos? Diríamos que si es verdad que la familia es la base de la sociedad, igualmente verdadero es el hecho de que en la base de toda familia tiene que estar la sociedad. En la base de toda familia tiene que estar la sociedad. Es decir, las relaciones entre mujeres y hombres se regulan desde afuera y desde antes. Esto está en muchos autores. En Pierre Legendre está dicho de una manera muy linda, pero quiero decir, el psicoanálisis tiene ese saber, que las relaciones familiares, las relaciones de familia, los hombres y las mujeres no dirimen en el orden de lo familiar lo que instituye lo social, lo que permite el lazo social, lo que permite la vida en común. No es patrimonio de los hombres y de las mujeres en miniatura. Y ese es el objeto inestimable de la transmisión. El problema es que cuando hacemos ese trabajo genealógico de una generación de grandes, de filiar y de inscribir, hay una parte de ese trabajo, y esto también lo sabe el psicoanálisis, hay una parte de ese trabajo que se hace en el orden de lo familiar. Pero hay otra parte de ese trabajo de filiación y de inscripción simbólica del sujeto que se hace afuera de la familia. Y el psicoanálisis sabe que si un sujeto puede estar totalmente dañado por las relaciones de familia, otro va a estar igualmente dañado porque una familia sea lo único que tiene. Es decir,
es también el psicoanálisis el que sabe las virtudes de esas familias lo suficientemente buenas para hablarlo a lo Winnicott, pero es también el psicoanálisis el que sabe lo siniestro, lo macabro de la endogamia de lo familiar. Entonces, cuando trabajamos en los oficios del lazo, cuando los maestros, los educadores hacen su trabajo, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo algo fundamental para el sujeto singular y para la vida en común en sociedad, que es asegurar la filiación de los sujetos afuera de lo familiar. Es decir, los niños, los adolescentes, como dice Marcelo Viñar, necesitan ser alguien para alguien, adentro de las familias, tanto como ser alguien para alguien afuera de las familias. Cuando trabajamos en los oficios del lazo, trabajamos sosteniendo de generación en generación la filiación exogámica que cualquier sujeto necesita para no devenir en la imposibilidad misma de vivir. Yo creo que estos son acervos que están en el psicoanálisis. Yo creo que es el psicoanálisis el que tiene que salir a decir que a ningún sujeto le alcanza con una familia. Y que la sociedad reposa sobre esos oficios del lazo que son milenarios y que han tenido formatos distintos en distintos momentos históricos, pero que en todas las épocas y en todos los tiempos los humanos necesitamos ese trabajo de filiación exogámica, de salida del orden de lo familiar. Cuando uno trabaja y cuando uno va ahí a los territorios de la injusticia, donde los tabú tambalean, uno va a sostener una presencia exogámica que haga el trabajo superlativo de intentar que los sujetos, por la vía del reconocimiento de los iguales, no de los desiguales, porque esta es una condición. Para que yo lo reconozca tiene que ser un igual. Ahora voy a volver a la noción de igual otra vez a propósito de Rancière. ¿Qué es un igual? Entonces, trabajar en los oficios del lazo es hacer esa función que va de generación en generación. Lo hacen los maestros, lo hacen los educadores, lo hacen los trabajadores sociales y los hacen los psicoanalistas si sostienen ciertas posiciones. Pero como ven, acá estamos abriendo dos derivas, tratando de sostener que los psicoanalistas tienen una tarea para hacer, pero que el psicoanálisis, con o sin los psicoanalistas, tienen cosas para decir a propósito de la vida en común y a propósito de cómo es posible este trabajo de instituir la vida, porque como dice Pierre Legendre, también el psicoanálisis sabe que a los humanos no nos alcanza con la reproducción de la carne. A los humanos no nos alcanza con la reproducción de la carne. Hay que instituir la vida. Y la vida se instituye siempre adentro de lo familiar y afuera de lo familiar. Y si no se hace este trabajo adentro de lo familiar y afuera de lo familiar, la vida no se instituye. ¿Qué son los trabajadores de los oficios del lazo? Son esos que sostienen esa tarea milenaria sobre la que reposa la sociedad de asegurar esa filiación de segundo grado, si ustedes quieren, esa filiación afuera de los lazos de sangre que nos permite a todos hacer ese trabajo ineludible de ser el hijo de y pasar a ser uno más entre los demás. Este es el recorrido que todo sujeto tiene que hacer. Partir de ser el hijo de, pero llegar a ser uno más entre los demás en su tiempo. Y eso no lo hacen solo las relaciones familiares. No pueden hacerlo, porque tienen una ley que se llama incesto. Y porque la cultura reposa sobre esa ley. Y porque los sujetos tienen que saber que llega un momento que la familia, sea buena, sea mala, pero hay que salir. Porque llega un momento que lo que nos gusta está afuera y es producto de una conquista. Todos los que hacen ese trabajo lo llamamos los oficios del lazo. Los que instituimos la vida afuera del orden de lo familiar.
los que sostenemos esa presencia que le aseguran al que viene de lo familiar, bien, rengo, cascoteado, que afuera de la familia hay un mundo en el que ser reconocido. Y creo que son los psicoanalistas los que saben que tenemos infinitas biografías que nos cuentan que de la catástrofe de lo familiar uno se salva encontrando presencias significativas afuera de lo familiar. Y que ese corte de la transmisión de lo familiar por contundencia de lo no familiar es lo que habilita que uno no sea un clon y un calco de la generación que nos parió. Esos son los oficios del lazo. Solamente que uno puede decir esto o uno puede decir que es un carcelero. ¿Me explico? Depende del territorio conceptual que uno construya. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Tengo que terminar? Termino con una cosa, una cosita, la cierro y abrimos. Y abrimos la... Porque quiero terminar con ese texto. Bueno, para mí esta es la esencia de los oficios del lazo. Pero se echan a andar las políticas y uno puede hacer eso a fuerza de reconocimiento y de igualdad, o puede hacer lo que dice Denise Merklen en un texto que compartimos en Montevideo también, termino en un minuto. Denise Merklen es un investigador argentino que investiga un poquito en Argentina, otro poco en Francia. Investigó muy recientemente, hace 2 años, un fenómeno que se da en la periferia de París, que son el incendio de bibliotecas en los barrios pobres, en los barrios de la injusticia. Y ustedes saben lo que dice la gente, ¿no? Pusimos las bibliotecas, ¿ves que son malos? Pusimos las bibliotecas, somos buenos, y ellos las rompen, las queman. Merklen investiga eso. Les leo una conclusión de la investigación. Y paso, listo. Es lo que nos revela el caso de las bibliotecas. En efecto, en su condición de agente de la institución pública, los bibliotecarios y las bibliotecas son situados por los habitantes en una notable ambivalencia. Las bibliotecas de esos barrios están en contacto con individuos y familias que tienen cada vez más dificultades para sobrevivir mediante el trabajo, los del video, y que se ven obligados a salir a buscar una buena parte de los recursos indispensables para vivir en los dispositivos de políticas sociales ampliamente localizados y distribuidos en el territorio. Garantizar el cotidiano requiere una movilización permanente, un gasto de energía entre los mostradores de las instituciones y del Estado que controlan esos recursos. Pero ese gasto de energía, esa recorrida que observamos de mostrador en mostrador, constituye también la actualización de una diferencia social fundamental entre los que controlan los recursos y tienen el poder de decisión y quienes dependen de esos mismos recursos para vivir. Los oficios del lazo se dirimen entre dar trámite a la afiliación de segundo grado, esa afiliación simbólica de presencia exoámica sobre la base del principio de la igualdad, o la actualización de una diferencia social fundamental. Yo creo que el psicoanálisis sabría lo que elegir. Dejo. Acho que ficou explicado por que nós convidamos a Carmen, né? Pela consistência que ela tem de poder transitar esses temas todos. E, bom, nós abrimos agora o debate, mas antes eu gostaria de resgatar o agradecimento à diretora pedagógica da SMED, a Maria Cláudia Bombassaro, que no meio do agradecimento surgiu um arquifalho meu e que surgiu um tumulto, e eu gostaria muito de deixar nossa gratidão a ela, porque a SMED tem sido uma parceira da sociedade muito importante. E a Isabel Cristina, que está aqui a representar. Tá? Bom, está aberto. Então a Kátia quer começar?
Bom, primeiro, meu enorme agradecimento às tuas palavras e que, para mim, é extremamente útil esse entrelaçamento que toda a equipe Médio Pescar vem fazendo e que te escutando, enfim, ficou mais claro, entre a psicanálise e o social de uma maneira tão articulada. Eu vou me arriscar a pensar em voz alta, me sinto com liberdade, né, para fazer isto a partir das tuas palavras. Onde eu fiquei pensando na doença da nossa sociedade atual, né, tempos obscuros, como tu falaste, e que fiquei pensando que a nossa sociedade está muito mais para o split, para a expulsão, do que para o recalcamento triangular, edípico. Bom, e nesse sentido eu fiquei pensando no quanto é intolerável e insuportável olhar para aquilo que foi expulso, que foi colocado no outro. Nessas cenas que nós vimos, né, a dor de poder olhar para isto mais primitivo nosso que foi expulso e depositado nessas pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Então, eu fiquei pensando o quanto, não sei se isso faz sentido, mas o quanto a nossa sociedade não suporta olhar para o primitivo que está depositado nesta população e o quanto a falta de um terceiro, né, da triangulação, institui a desesperança, né, a vivência que a gente está tendo atualmente de não ter saída, a falta da ilusão do futuro e do porvir. Eu queria aproveitar para talvez a gente pensar um pouco, já que foi trazida a questão do resgate da razão e do pensamento. Para a gente pensar, porque se a gente for também, a psicanálise também tem autores e a gente conhece para pensar as patologias do pensamento e a antirrazão. Quando aparentemente se usa um raciocínio, um pensamento que pode ser usado para negar verdades. Nós estamos assistindo isso, eu trago isso porque pensar é muito amplo. Eu entendo o que tu está trazendo como elucidação, a capacidade realmente de um tipo de pensamento que expande, que consegue realmente ir além. Mas, na verdade, a gente conhece usos da razão, que são anti-razão e que servem para negar, e que existem todo um encadeamento lógico. Então, na verdade, para a gente poder, e nós estamos vivendo isso, estudar ou poder nos defrontar com como enfrentar justamente, eu chamaria de patologias da razão. O Henri Atlan, que é um autor importante, ele chama de razão e antirrazão, para tentar estudar um pouco os usos da razão e da lógica, que na verdade o Bion estuda isso, e acho que a gente precisa ter essa noção, porque pensar, nós estamos vendo aqui hoje em dia que existem dois tipos de pensar, que tem uma lógica, cada um deles tem uma lógica, e que uma lógica intrínseca, né? Mas que na verdade são praticamente antagônicos. Lá atrás tem uma pessoa. Estou aqui no fundo, mas eu quero fazer o meu comentário também. Eu fiquei muito impressionado com a sua conferência. Achei muito lúcida a sua conferência. E principalmente as suas referências a Freud, no Totem Tabu, Futuro de uma Instituição. É muito importante o que a senhora traz sobre essa inter-relação do familiar e do social, de como se constituem essas situações, e como também falou a colega Kátia agora há pouco, essa função da forclusão, né? E eu me lembrei também agora, não, porque o Marx, quando relata a luta de classes, não, ele fala no proletariado, não? Mas tem um setor que o Marx refere, que ele chama lumpen, né?
E esse setor, o lumpen, é um setor degradado, né? É um setor que não pensa e que não se organiza de forma nenhuma. E que mais do que isto, esse setor lumpen é um setor que penetra nos outros setores de uma forma ou outra, como o retorno do forcluído, e degrada o organizado, né? Eu acho que a gente agora, com esse filme que foi passado agora há pouco, a gente tem uma sensação estética de que nós temos uma intensa responsabilidade sobre isso que ocorre e que a gente a todo instante repudia, forclui esse estranho que tanto nos desagrada, não? E eu acho, então, quero lhe parabenizar pela sua conferência, achei muito instrutiva, não? E espero tirar mais proveito do que a senhora nos trouxe hoje aqui. Meus parabéns. A Bárbara. Queria também agradecer a tua fala, que inspira muito que a gente possa pensar dentro daquilo que a psicanálise pode contribuir, né? Tanto na constituição da subjetividade, quanto também dentro do trabalho político, nas políticas públicas. Porque a colocação que eu gostaria de te ouvir diz respeito a isso que tu dissesse, né? De que essa sociedade da desigualdade, ela não está na subjetividade das pessoas, ela é uma construção, e é uma construção desde uma política, né? E aí tu falasse bastante da questão dos territórios da injustiça e do ofício de enlace. Então, gostaria de te colocar, enfim, queria te ouvir um pouco mais, nesse sentido, da gente também poder pensar numa política de desmemória, digamos assim, numa política, nos territórios de memória, porque eu acho que é importante também a gente pensar essa construção da subjetividade a partir das políticas que fazem essa ruptura da filiação, como tu colocaste, e que essa ruptura da filiação, ela está dada exatamente pela ruptura do que é a transmissão, né, do que é a memória. Então, nesse sentido, a atualidade dos textos freudianos que dizem respeito à desmentida, à desmemória, né, e quanto o Estado, enquanto a aplicação de políticas públicas, ele trabalha dentro desta lógica da desmemória, da não memória, ou seja, da não transmissão como forma de também não criar condições de subjetivação das pessoas. E eu te digo isso porque eu trabalhei durante algum tempo num projeto que tem a ver com memória, tem a ver com uma política de Estado que no país, né, supre um tempo ou supre uma forma de poder se pensar no que foi a memória desse país quando exatamente rompe esse lugar da subjetividade. Então eu queria te ouvir com relação a isso, principalmente porque tu também trabalha em política pública e o quanto a política pública no Brasil atualmente ela está esfacelada exatamente por esse lugar de desmonte e de não transmissão de uma memória que permita isso que tu disseste tão bem, que é a relação de exogamia e de estabelecimento de parâmetros ou de tabus, né, que permitam criar a condição de transmissão, filiação e subjetividade. Obrigada pela tua fala. Sérgio? Também queria cumprimentar a Carmen. Acho que sim, é uma questão importante que a gente possa se abrir para essa discussão da psicanálise, do social, né, esse trabalho do laço social para a gente poder também entender. Fiquei só com uma dúvida em relação ao aspecto que tu falasse da queda dos tabus nas populações de injustiça, nas populações expulsas.
Pois me parece que a queda de tabus ocorre também nas outras classes. Se a gente ampliar o conceito de incestuoso, a gente vê os políticos que nomeiam seus familiares, esposa e filhas, é uma forma de tabus, ou que desviam merenda escolar, ou verba dos hospitais, tudo isso são quedas de tabus importantes, assim, e mesmo as relações incestuosas, abuso sexual, eu acho que ocorre tanto nas classes, né? Então acho que é importante para a gente não cair na situação de que eles, como diz o filósofo, né? Eles são as famílias que estão doentes, ou que estão problematizadas. Acho que a gente tem que ter esse cuidado. E acho até que essa mesma população não tem a mesma ordem simbólica do grosso da sociedade, mas eles encontram outras ordens simbólicas. Eu não diria que seria uma civilização primitiva, né? Então acho que isso são cuidados que a gente também tem que ter. Mas é uma questão para a gente conversar. Bom, me encantou toda a tua fala, mas eu queria trazer algo ligado a essa quebra dos tabus e das diferenças. Esta semana a gente teve a experiência de trabalhar com crianças de 7 a 9 anos, 10, num grupo de psicoterapia, onde uma das meninas começou a dizer: eu não quero casar, eu não quero ter ninguém, porque eu não quero um estuprador, eu não quero um ladrão, eu não quero um abusador. E isto impõe a exclusão ou a expulsão, impõe outros padrões que crianças de outra ordem, não sei se por uma até repressão maior, né, não falam isso. Mas é uma vivência diária dessas crianças, né? Então é uma diferença, há uma diferença. Deixa eu responder um pouco. Vamos aproveitar a convidada, vamos ouvir a convidada. Eu acho que ela já tem bastante coisa para responder. Vamos ouvir a nossa convidada. Eu sou a convidada. Sim. Eu quis ser a convidada. Bueno, yo voy a empezar un poco por el final y voy volviendo. Yo creo que hay acá Yo he pensado mucho en eso que tú decís, muchas veces pienso en eso. Y a la vez que encuentro unas respuestas, también se me caen, ¿no? Una de las respuestas que yo he encontrado, por supuesto que la caída de los tabús no responde a cuestiones de clase social. Eso ya lo sabemos, ¿no? Eso es así. Y hay un riesgo de que con esta conceptualización empeoremos las cosas, ¿no? Queremos dar una mano, pero peor. Para mí la diferencia es que cuando aparece el incesto en la sociedad de lo común, hay algo alrededor, salvo la complicidad de la economía libidinal de alguien muy próximo, en general la sociedad responde. Una de las cosas que yo veo es, esto es una constelación abusiva, ¿ok? No es solamente el hecho abusivo, sino esa constelación abusiva que se instituye, incestuosa, esa constelación de caída de los tabú. Esa es una de las diferencias, pero yo comparto totalmente tu pensamiento de que tenemos que andar por esto muy delicadamente. Lo que yo sí creo freudianamente es que los humanos, cualquiera, no solo los que están ahí, estamos siempre amenazados por la caída del tabú. Todos. ¿No? Ese momento brillante que dice, cuando dice Freud, entonces mi tabú, ¿por qué poner unos tabú? ¿Y por qué les gusta?
Entonces, quiero decir que yo escuché decir esto a una colega, Graciela Frigerio, una colega que fue maestra mía, una persona muy importante para mí, que trabajó en Haití. Y porque ustedes conocen el lío de los Andes en Uruguay, ¿no? Cuando un avión con personas de clase muy alta cayó un tabú, ¿no? Quiero decir que no depende de la condición, sino de las circunstancias. Eso es lo que yo pienso, que ciertas circunstancias del lazo social y ciertas circunstancias en relación a la necesidad, a todos nos tambalea el tabú. ¿Me explico? Eso es lo que yo pienso, pero yo encuentro en tu intervención algo muy pertinente. Hay que andar muy cuidadoso. Para mí la diferencia es la constelación que rodea, no el hecho del incesto. No hay un problema de que hay un incesto, es que hay una constelación, incluso en biografía, ¿no? Dice, bueno, abusó uno, abusó otro. ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Me explico? Eso es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El lazo social. No son las pulsiones de un sujeto que se desatan, las pulsiones de cualquier sujeto se desatan. Pero la constelación, eso es lo que yo encuentro. Ahora sí vuelvo un poquito a esto que tú decías, sabes que también estábamos pensando no sé si el lenguaje me permite hacer esta metáfora, por una cuestión de la lengua, pero viste que nosotros en Uruguay solemos decir nosotros los incluidos, y ellos, ¿no? Quiero decir, ellos son ellos, ¿no? Eso pienso de lo que tú decís, que esa insistencia con esa palabra, ellos, ¿no? Como eso que tú decías, ¿no? De qué está puesto ahí en esa población, qué es de lo primitivo, qué ellos. Es ellos. Juegos del lenguaje, metáforas para decir algo, ¿no? ¿Puedes en portugués esta voz? ¿No entiendes? Ello como lo inconsciente, el ello. Es. Y luego la cuestión de pensar es muy interesante. Yo escribí ahora, estoy trabajando mucho sobre el pensar. Y hay, Didier Rancière tiene un texto sobre pensar, ¿conocen? Y para pensar el pensar en los oficios, ¿no? ¿Cómo uno puede trabajar y pensar para que todo esto no se cuele en el trabajo? Hablaremos mañana de eso, pero hay una cosa que dice Rancière, y yo creo que esto, el psicoanálisis, la experiencia del psicoanálisis, no el psicoanálisis, sino la experiencia del análisis, nos muestra que el pensar requiere un continente para pensar, ¿no? Y yo hallo que para recuperar el pensamiento en ciertos oficios es importante construir un continente para pensar, que es un continente hecho de un recorrido conceptual, pero también de unos tiempos, de unas presencias. Rancière dice eso, el pensamiento, para pensar hay que tener un continente para pensar. Pero bueno, creo que es muy interesante, ¿sí? La desmentida, toda la cuestión del pensamiento me parece que también Eugène Enriquez, cuando dice ¿qué es pensar? ¿Qué es pensar? Eugène Enriquez dice pensar es ir más allá del cerco cognitivo que tenemos, ahí pensamos. Mientras estamos todos muy cómodos en nuestro cerco cognitivo, estamos bien, pero pensar es ir al borde del cerco cognitivo y arriesgarse a ir más allá. Pero
hay una tarea enorme sobre el pensar. Creo que son tiempos de desmentida, es verdad. Con relación a esta cuestión de la memoria, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Solamente que agregaría que la transmisión, lo que llamamos transmisión, por lo menos en el territorio de la transmisión requiere pasaje, ¿no? Memoria, algo que viene del pasado, pero también la transmisión requiere emancipación, ¿no? Si hay transmisión hay pasaje y hay emancipación, es decir, una transformación de lo transmitido. Yo creo que necesitamos hacer las dos cosas. Tiene que acontecer algo de la memoria y algo de la emancipación también, tan detenida en estos tiempos. La cuestión del lumpen y de la forclusión, ahora voy a tengo menos concepto y más experiencia de trabajar ahí. Yo tengo la sensación bueno, también el psicoanálisis lo sabe a esto, ¿no? ¿Cuántas generaciones hacen falta para instituir un sujeto? ¿Cuántas generaciones hacen falta para alterar la condición del lumpen? Yo creo que cuando trabajamos en ciertas condiciones, trabajamos para la próxima generación. Realmente trabajamos para la próxima generación. Y me parece que hace falta mucha política porque el psicoanálisis sabe que una generación no construye un sujeto. Hace falta más de una generación para construir un sujeto. Así que no esperemos ver frutos inmediatamente sobre un trabajo donde sedimentan las catástrofes de las que nos estamos ocupando. Y lo otro que yo me quedo pensando, qué sé yo, muchas cosas, es todo muy interesante. Yo no creo que haya algo cerrado en esto, creo que realmente hay cosas que se abren y estamos ante un enorme trabajo de producción en esto. Yo sí querría cerrar diciéndoles que yo soy una convencida de que los psicoanalistas, pero el psicoanálisis tiene una enorme función política de transformación de las prácticas de los oficios de raso. Y creo que son tiempos para identificar ahí una urgencia. Una urgencia. Freud se encontró con las histéricas, Bion con los que venían de la guerra, y nosotros con estos. Y hay que trabajar y ser arriesgados, y arremangarse y hacer nuestra parte, a tientas, con algunos organizadores y sobre todo muchas preguntas, pero con convicción, y sobre todo parados en que solo la quimera de la igualdad permite la vida común. Amigos.